Bien, buenos días. Como han comentado, soy residente de cuarto año de Anatomía Patológica en el Hospital La Paz y voy a hablaros de mi especialidad, que es la anatomía patológica. Cuando me plantearon definirla en una sola palabra, pensé muchas y me quise traer esta curiosidad, porque yo creo que es una cualidad que define a muchos de los residentes que al final acaban cogiendo anatomía patológica. Es gente que le interesa mucho la enfermedad en sí, el porqué de las cosas, el resolver problemas, y yo creo que esto es algo que nos define mucho. ¿De qué nos encargamos los patólogos? Pues básicamente de diagnosticar. De hecho, participamos hasta en el 70% de los procesos de diagnósticos que se hacen en un hospital y, en concreto, lo único que necesitamos para hacer un diagnóstico es tener una muestra de tejido, que puede ser muy variada, como ahora veremos. La mayor parte de nuestros diagnósticos van a pasar por cortar esa muestra, teñirla y mirarla al microscopio, aunque cada vez más nos estamos ayudando una serie de técnicas complementarias que ahora os comentaré que están revolucionando nuestra especialidad. Generalmente, de manera clásica, nosotros dividimos nuestra actividad asistencial en estos tres grupos: biopsia, citología y autopsia. Fundamentalmente, biopsia y citología en nuestro día a día. Dentro de las biopsias, una gran parte son lo que llamamos biopsias diagnósticas, que son aquellas biopsias muy pequeñas, con muy poquito tejido, que tenemos que exprimir al máximo, principalmente con la morfología y luego cada vez ayudándonos de técnicas complementarias como la inmunohistoquímica, como técnicas moleculares, para llegar al máximo, llegar a un diagnóstico lo más completo posible, que va a tener un gran impacto luego en el manejo de ese paciente. Porque al final lo que aparezca en el informe de anatomía patológica es lo que va a ser crucial para el abordaje terapéutico, para el pronóstico del paciente. Dentro de las biopsias también tenemos las piezas quirúrgicas. Una vez que se opera al paciente, el cirujano nos envía el órgano y aquí ya el enfoque es diferente. Generalmente el paciente va a estar diagnosticado, aunque a veces sí que se diagnostica en una pieza quirúrgica, y el enfoque va a ser más hablar de márgenes, que le van a interesar mucho al cirujano. Va a ser, si le han dado quimioterapia previamente al paciente, pues evaluar esa respuesta a quimioterapia, y también esto que nosotros demos en nuestro informe también va a impactar en el manejo posterior. Y luego una parte muy bonita de nuestra especialidad es la citología, en el que aquí no vamos a tener arquitectura, no vamos a tener un corte de tejido, sino que vamos a tener células extendidas sobre un portaobjeto. Y también es algo muy complejo, es como resolver un puzzle y muy interesante. Y por último, las autopsias, que es verdad que cada vez están disminuyendo en número, eso es una realidad, pero la información que podemos tener es muy relevante, tanto porque de hecho yo lo he visto en mi hospital. Resultados de autopsia han cambiado la práctica de los protocolos de diagnóstico y seguimiento de pacientes, porque lo que se ha revelado en esa autopsia ha demostrado que el protocolo que se estaba siguiendo no era del todo el correcto. Y luego también son muy educativas para los residentes, porque permite estudiar no un órgano en concreto, sino cómo afecta una patología a todo el cuerpo humano. Y dos áreas de desarrollo que están revolucionando nuestro abordaje. Una es la patología molecular, que es el uso de técnicas de biología molecular, como secuenciación, como técnica de FISH, como reordenamiento al diagnóstico. Sobre todo esto tiene un papel muy importante, como ha comentado antes la compañera de oncología, en el tema de la medicina personalizada. Los oncólogos están ofreciendo tratamiento a los pacientes en función de los resultados de patología molecular que nosotros le estamos dando. Y luego otro área de desarrollo, sobre todo en los próximos años, que será cuando vosotros desarrolléis vuestra actividad profesional, que es la patología digital. Estamos pasando de trabajar con un microscopio de modo analógico a trabajar con pantallas de modo digital. Vamos a transformarnos en radiólogos, en cierto modo, en los que vamos a tener nuestras preparaciones totalmente digitalizadas y además le vamos a poder aplicar técnicas matemáticas de algoritmos para mejorar el poder de nuestro diagnóstico. ¿Qué puntos positivos le da a la especialidad? Pues yo muchísimos, de hecho por eso la elegí. Yo creo que ante todo es un trabajo estimulante. Es cierto que vemos muchos casos en el día a día, muchos de ellos son rutinarios, son fáciles, pero siempre nos encontramos con alguno que nos exige pararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ir a consultar con compañeros, y es algo muy dinámico. Además, no solamente, aunque la mayor parte del tiempo trabajamos en nuestro servicio, también estos casos, que son retos, nos obligan
a consultar pues, con el oncólogo, con el cirujano, con otros especialistas que están trabajando también en el paciente para llegar a un consenso en cuanto a su manejo. Algo muy positivo que le va a la especialidad, pues la autogestión del tiempo. Es cierto que prácticamente no vemos pacientes y entonces eso nos permite organizar nosotros el día a día. Básicamente nuestro trabajo va a ser diagnosticar, ir a comités multidisciplinares y hacer el tallado, y esto, excepto los comités multidisciplinares que tienen una hora a la que empiezan, el resto podemos organizarnos el día a día como nosotros queramos, bien a primera hora, bien a última hora, como queramos. Otro punto positivo, bueno, no tenemos guardia. ¿Eso qué significa? Pues que los fines de semana son para nosotros, que las fiestas las podemos pasar con la familia, y eso en qué repercute, pues es una especialidad que yo creo que tenemos mucha calidad de vida. El escaso trato directo con pacientes. Bueno, hay gente que lo ve como algo positivo, otros lo ven como algo negativo, creen que no eres médico si no tratas con los pacientes. Bueno, sobre todo lo que repercute es que no tenemos a una persona demandante enfrente nuestra pidiéndonos un resultado ya, ¿sabes? Eso nos ayuda a trabajar pues, a nuestro ritmo. Y luego la posibilidad de investigación, si bien no es luego el criterio fundamental que yo usaría para elegir esta especialidad, sí que es cierto que al recibir muestras de muchos pacientes de muchas patologías y tenerlas en nuestros archivos, en nuestros servicios, eso nos da mucha facilidad para hacer colaboraciones e investigar, tanto durante la residencia como después. Punto negativo, bueno, también para aquellos que crean que ser médico es estar todo el día viendo pacientes, pues por supuesto va a ser un punto negativo. Yo no lo veo así. La cantidad de estudios. Nosotros somos una especie de medicina interna en el concepto de que nosotros vemos la patología de todos los órganos del cuerpo humano y en muchos de los procedimientos diagnósticos somos el último eslabón, somos el que va a tener la voz definitiva a la hora de qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces eso, por supuesto, requiere muchas horas de estudio. No obstante, no es como el estudio que acabáis de hacer vosotros, machacando muchas horas en la biblioteca, sino que es un estudio mucho más dinámico, pues, viendo casos y muy aplicado al caso concreto y al paciente concreto que tenéis delante. El rechazo a la autopsia. Hay gente que dice, a mí me da miedo, no me gusta, y yo creo que esto hay que planteárselo, pues, primero, que no es algo limitante, porque rápidamente la gente se habitúa a hacerla, y es un procedimiento, algo parte de tu trabajo, y nada más. Y luego lo otro hay que tomárselo a veces como las guardias de puerta. A nadie le gusta hacer guardias de puerta y al final es en especialidades en las que tienen muchas guardias de puerta. Pues yo creo que esto es lo mismo. Y en cuanto al salario, es cierto que al no hacer guardia el salario se resiente por esa parte, pero bueno, siempre existe la posibilidad de hacer trabajo en la privada o muchos hospitales ofrecen peonadas, por lo cual y el salario base es bastante digno, con lo cual no lo veo tampoco un factor limitante. En cuanto a la residencia, ¿cómo están organizadas las rotaciones? Pues básicamente los patólogos rotan dentro de su propio servicio. Entonces las rotaciones van a ser por las diferentes secciones del propio servicio. Generalmente van a estar organizadas por órganos y sistemas, es decir, primero patología digestiva, luego uropatología, luego ginecopatología, también citología, y dentro de citología, bueno, hacer mención a que sí que tenemos un procedimiento diagnóstico en el que vemos a los pacientes, que es la punción de nódulos palpables. En cuanto pongo ahí en interrogaciones la rotación por secciones, porque es cierto que no todos en hospitales pequeños quizás no se hace esta rotación por secciones, sino que tienen toda la patología junta y no tienen esta manera de organizarse. Eso es algo que debéis de preguntar cuando vayáis a los hospitales. Y en cuanto a las autopsias, pues hay sitios donde las suelen agrupar al principio de la residencia y otros hospitales donde la hacen repartida a lo largo de los 4 años de residencia. En cuanto a los fundamentos para elegir hospital, el más importante, la metodología docente, os lo han comentado los compañeros de otras especialidades antes. Muy importante que se volquen en enseñaros. ¿Y cómo vais a percibir vosotros que están volcados en enseñaros? Corregir con los adjuntos. Parte de vuestra formación va a ser ver los casos vosotros solos, estudios vuestros solos, pero luego esos casos tiene que llegar un momento en que los corrijáis con los adjuntos. Cuanto más tiempo estéis corrigiendo con los adjuntos, mucho mejor. Y si puede ser en microscopios multicabezales en el que el adjunto está viendo lo mismo que vosotros, muchísimo mejor todavía.
Otros criterios para elegir hospital, pues la cantidad de subespecialidades. Cuantas más subespecialidades tenga vuestro hospital, a mayor tipo de casos estaréis expuestos y menos rotaciones externas tendréis que hacer. La organización por secciones yo la veo crucial porque os va a ordenar el estudio en el día a día. En cuanto a la carga de tallado, mucha parte de la residencia del tiempo de residencia del residente va a ser el tallado de las piezas. El tallado es seleccionar qué partes de la pieza vayáis luego a mirar al microscopio. Eso es algo que hay que aprender, es importante que se aprenda durante la residencia, pero no puede ser ni vuestra actividad principal, ni debe de consumiros tiempo de estar mirando al microscopio o corrigiendo con el adjunto. Y esto sí que hay bastante variabilidad entre los hospitales y yo creo que es una cosa fundamental que tenéis que preguntar cuando vayáis. Y en cuanto a las guardias, prolongación de jornada, es cierto que nosotros no hacemos guardias, pero la mayoría de los servicios tienen módulos de prolongación de jornada para completar el sueldo. El sueldo base de un residente de España es una birria y necesitáis esa prolongación de jornada, sobre todo si os vais a ir a otra ciudad para tener una vida digna, para poder alquilar un piso. Entonces, eso es algo también que tenéis que preguntar cómo está organizado y cuánto se cobra, básicamente. Y otros criterios, si existen o no sesiones docentes, si la posibilidad de hacer rotaciones externas, yo creo que son cosas interesantes a tener en cuenta, y la formación en patología molecular. No obstante, la formación en patología molecular yo no sería un criterio para descartar un hospital porque siempre la podéis complementar con una rotación externa. También a veces se plantea el dilema entre irse a un hospital grande o un hospital pequeño. Yo es cierto que volvería a elegir un hospital grande como La Paz, estoy muy contento de haberme formado allí, pero es cierto que un hospital pequeño ofrece algunas ventajas en algunos sitios, tiene una docencia muy personalizada y el hecho de no tener rotaciones en algunas secciones no es un impedimento porque te obligan a hacerlas en hospitales más grandes e incluso tienes más posibilidad de elegir a dónde quieres ir a formarte. Entonces puedes acabar rotando por esas especialidades en sitios bastante buenos. ¿Y qué especialidades considero afines a la mía? Pues básicamente especialidades diagnósticas, como las que tenemos en esta mesa. Radiodiagnóstico, medicina nuclear, también a veces se plantea la disyuntiva con hematología, que tiene una parte de laboratorio, con dermatología, que también tiene un diagnóstico muy visual. No obstante, la diferencia con estas dos últimas es básicamente que son clínicas, y nosotros no somos clínicos. Y luego, con las especialidades tipo radiodiagnóstico, medicina nuclear, pues yo creo que el día a día. Aunque parezca muy parecida a la manera de trabajar, nuestro día a día es muy diferente. Nosotros no hacemos guardias, las guardias de radiodiagnóstico son muy demandantes, nosotros no estamos expuestos. Y luego, sobre todo, que yo creo que, por ejemplo, en radiodiagnóstico al final muchas especialidades saben de rayos y puede haber cierto cuestionamiento de tu diagnóstico. En anatomía patológica, ninguno de vuestros compañeros de otras especialidades os va a cuestionar un diagnóstico asomándose al microscopio. Y en cuanto al ranking nacional, pues estos fueron los hospitales que se cogieron el año pasado en primeras posiciones. No obstante, yo creo que también aquí hay mucho de decisión personal y no lo tomaría como algo definitivo, si bien hay hospitales que se repiten en los primeros puestos año tras año. Y lo más importante yo creo es que vayáis a los hospitales, que preguntáis, que habléis con los residentes, que os cuenten cómo es su día a día, cómo ven ellos su residencia y, sin más, yo volvería a elegir anatomía patológica y os deseo lo mejor.